De nuevo, buenas tardes, buenos días para los que estéis al otro lado del mundo. Y hoy vamos a hacer una charla, supongo que muy bonita, con una mujer muy bonita, que es Mariana Guzmán. Mariana es mujer de caballos, totalmente. La voy a invitar. Aquí. También es parte del equipo de Equilibri. O sea, en realidad todas las personas que son del equipo de Equilibri salen de la formación de Equilibri. O sea, nadie mejor que ellos para saber cómo es esta profesión, qué supone hacer la formación. Entonces, bueno, vamos a ver si se une Mariana. A ver. Seguimos con temporal aquí. Así que esperemos de que no se vaya la luz. El otro día se fue un poquito. La invito otra vez. A ver. Dice que no puede unirse. Vamos a probar otra vez. A ver. Pues ahora me dice que está en línea, así que no la puedo volver a invitar. Bueno, pues es lo que tiene el live, que a veces pasan estas cosas. A ver. Pues si no funciona por ahí, voy a intentar por su Instagram personal. Ya tiene 2 invitaciones. Vamos a seguir. Bueno, pues a ver qué puede pasar. Porque en línea está. Así que vamos a seguir probando. Tiene invitaciones por las dos partes. Bueno, vamos a esperar un poquito. A ver, me dice que ella me envió una solicitud. A ver, acepto. Ok. A ver si así funciona. Ahora, parece que Creo sí. que aquí Ahí estoy. está. Ahí, porque de momento Ah, veíamos unas flores, que tú también eres una exacto. flor, pero eres más bonita que las que hablan. Lo logramos. Lo logramos, sí. Sí, sí. Bueno, es lo que tiene el live, ¿no? Que a veces pues intentas y no sale. Entonces Sí, yo exacto. Y probaba con... hablábamos de que no somos de la tecnología, así que, uff. No. Lo bueno es que yo ya empiezo a tener un poco de práctica y esto y ya no entro en pánico como entraba al principio. O sea que ya... Bueno, yo todavía empiezo como a sudar frío y a decir, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, ya estamos aquí, las dos. Qué bueno verte, porque me parece que no te veía desde Málaga, ¿no? Exacto, Desde exacto. Málaga, que ahora pues vamos a por casi un año que no nos vemos. Sí, ya hacía falta. Sí, pues yo estaba comentándole a la gente, Mariana, que tú también eres parte del equipo de Equilibri y que así como todos los demás, tú estás formada por Equilibri, o sea, todos los profesores que hay en Equilibri salen de la escuela, porque en realidad no hay mejor manera de saber qué es lo que se vive durante una formación, qué supone la formación. Pero bueno, antes de entrar en eso, me gustaría que nos explicaras un poquito quién eres. Bueno, soy Mariana, soy mujer de a caballo, provengo de una familia de a caballo. Aquí en México el deporte nacional es la charrería y mi papá de jovencito fue charro, se casa con mi mamá que venía de la Ciudad de México, yo soy de Aguascalientes, que es un
pueblo pequeño, bueno, una ciudad pequeña. Y cuando se casan, mi mamá entra al mundo de los caballos, entra a montar a las escaramuzas, que es la parte femenina de la charrería, que es como un ballet a caballo. Y pues ahí inicia la historia a caballo de la familia. Nosotros desde pequeñitos, pues siempre hubo caballos en casa. Yo creo que aprendimos primero a montar antes que andar en bicicleta o en patines. Y siempre el caballo formó parte de nuestra familia. O sea, nunca fue como ni instrumento, ni herramienta, ni mucho menos. Siempre, pues tenían el apellido Guzmán Sandoval. Creo que ese es de los regalos más hermosos que me pudo haber regalado mi papá y mi mamá. O sea, eran Guzmán Sandoval, ¿no? Y ninguno nació en casa, pero cuando se fueron, todos se fueron en casa, todos les pusimos alitas. Entonces, pues desde ahí nace este amor y el caballo en mi vida. Digo, pasando por muchos procesos y muchas etapas del caballo, pero ahí inicia desde casa. Pues mi mamá estaba embarazada y no lo sabía, pero seguía a caballo. Entonces, ando a caballo desde la panza de mi madre. Has dicho una cosa que me ha encantado, que los caballos no eran instrumentos, no son instrumentos, ¿no? No. Creo que eso es tan importante integrarlo, sobre todo en prácticas como puede ser la charrería, ¿no? O las escaramuzas, que mucha gente los puede considerar y tratar como instrumentos o algo, un vehículo solamente para lucirse ellos, ¿no? Exacto, exacto. Creo que, o sea, eso lo traigo desde nacimiento, aunque en mi proceso como jinete, sí, no puedo negar que a lo mejor en algún momento sí fue, llegaba, me montaba, me bajaba y me iba, sin tener como ese vínculo que iba más allá. Y creo que justamente, digo, ahorita ya lo platicaremos, pero cuando inicio en toda esta parte del otro lado, desde a pie, es donde realmente yo conecto con esa parte de decir, no manches, es que es mi compañero. O sea, somos un dos en uno y sin él yo no. Y ojalá sin mí él tampoco, Claro. pero sí cambian muchas cosas. Sí, 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 sí. A ver, que tengo el galgo aquí que pide atención. Ahora no es el momento. Y entonces, vienes de familia charra, ¿y cómo son tus inicios? Bueno, mi papá además fue entrenador de escaramuzas, entonces vivíamos mi papá además es veterinario, experto en caballos, entonces en algún momento mi papá trabajó en un rancho de caballos cuarto de milla y pues nosotros pasábamos mucho tiempo ahí, una temporada vivimos en el rancho, pues eran las tardes de ir a montar, montaba mucho con mi mamá, nos íbamos al campo. Cuando regresamos a vivir a Aguascalientes, porque vivíamos en otra ciudad, recibo la primera invitación a los 11 años para integrarme a la primera escaramuza en la que yo monté. Eh, y ahí empieza como la formación técnica. Siendo mi papá entrenador, no es fácil tener a papá de Ya. entrenador, porque los regaños se llevaban hasta la mesa del desayuno. Y desde ese momento hasta el día de hoy he formado parte de diferentes equipos. Con el tiempo me fui a vivir a la Ciudad de México para estudiar, pero allá, o sea, el caballo siempre me fue acompañando en todas mis etapas de mi vida. Después me caso y empiezo también a ser entrenadora de escaramuzas. O sea, mi papá en esta parte de heredar en vida también me enseñó como esa parte de la didáctica, del estar del otro lado, de acompañar los procesos de aprendizaje de las jinetes. Y pues hasta el día de hoy sigo siendo entrenadora de escaramuzas también. Y tenemos un proyecto donde llevamos también la charrería a muchas partes del mundo. O sea, el caballo al final ha sido el común denominador de la vida y también el que ha marcado las diferentes etapas y cuando la vida me ha tenido que jalar las orejas, también ha sido con el caballo. Explícale a la gente qué es la charrería y qué son las escaramuzas para los que no son de México, que se van uniendo personas que no todo el mundo conoce Claro. esta modalidad, ¿no? Claro, la charrería es, bueno, ahora es un deporte.
que replica mucho lo que son las faenas de campo, o sea, del cómo en el campo se lazan los toros para poderlos cerrar, para poderlos vacunar, para poderlos desparasitar, las yeguas, el poder mostrar la mansedumbre de un caballo, la rienda, todo eso se va modificando y entonces se crea la charrería. La parte varonil, pues hacen eso, el lazo de toro, el de yegua, tumban al toro, tumban a la yegua, pues porque en el campo eso es lo que se hace para poderlos Ya. cuidar. Y entonces con el tiempo surge la escaramuza, que en sus inicios en realidad lo iniciaron unos niños y niñas, hombres y mujeres, Mm, haciendo como eso, como una coreografía, como un ballet a caballo, que con el tiempo se fue modificando y luego quedó solamente la parte femenil, o sea, en la actualidad lo practicamos solamente las mujeres, pero ya es un deporte calificado, o sea, donde ajá. tenemos jueces, donde tenemos eliminatorias nacionales, estatales y todo esto, y donde hay como un reglamento muy específico del cómo tenemos nosotros que trabajar para la vista del jurado. Ok. ¿Y algún caballo en especial? O sea, ¿trabajáis con caballos de una raza en particular o cualquier caballo puede hacerlo? Mira, la charrería inició con el caballo criollo mexicano, o sea que era un caballo muy resistente, pues un caballo pues más bien esbelto, ¿no? En la actualidad se ha transformado tanto y se ha vuelto un deporte de alto rendimiento donde nos exigen como muchísimas más cosas que la raza que más comúnmente se usa, con la que se trabaja, es el cuarto de milla, por Ujú. toda la facilidad fisiológica, mecánica que tiene el caballo. Entonces, es la raza con la que más fácil podemos trabajar dentro de la charrería. Claro, además el cuarto de milla es un caballo que tiene una cabeza muy centrada, ¿no? Y muy versátil, porque al final, o sea, puede trabajar con la soga, puede trabajar con la yegua, puede trabajar con el toro, puede trabajar con más caballos, puede Claro, girar sobre patas y salir, ¿sabes? O sea, es un caballo muy, muy versátil. claro, claro. Entonces, en realidad la charrería podríamos decir que viene del vaquero español, ¿Sí? de alguna manera, ¿no? Efectivamente. Claro, Que aquí cuando llega el español, pues obviamente, pues los mexicanos, bueno, el indígena, pues no tenía el acceso al caballo, o sea, más bien era nada más, o sea, de los españoles justamente, pero entonces quienes hacen las faenas en campo, pues sí era el indígena, ¿no? O sea, no era el hacendado. claro, Entonces, justo de ahí se empieza a modificar incluso, o sea, el traje de charro pues proviene y se modifica del español. Tuvimos la oportunidad de estar en Sevilla ahora en mayo, yo traía mi sí, traje de charra y cuando yo veía las amazonas yo decía, o sea, los detalles de mi traje, hoy entiendo y lo veo y lo palpo, ¿de dónde viene? O sea, no es un invento, sino una transformación y una modificación, pues claro, claro, justamente del traje de allá. Ajá. claro, sí, porque estuviste en la feria de Sevilla, además. Sí, 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 exactamente, representando a México, sí. sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue maravillosa. Soy parte de un proyecto que se llama Charra Internacional de las Américas. Cristina Cabral es la directora de este proyecto, invitó desde hace ya 7 años a formar parte de él, el cual busca llevar justamente la charrería al mundo. En todo el mundo existen mujeres que montan de lado, porque nosotros montamos de lado, con Claro, lo que le llaman la montura de cornetas allá. sí. Entonces, pero en todo el mundo existen mujeres amazonas que montan de lado. Entonces, el proyecto ha sido como compartir la charrería al mundo, porque si bien hacemos muchas cosas parecidas, en México tenemos un ingrediente particular que es la velocidad. Nos gusta trabajar a mucha velocidad con distancias muy pequeñas y se vuelve, la verdad es que un show, un espectáculo maravilloso. Entonces, lo que hemos estado haciendo desde hace ya casi 10 años es compartir con esas amazonas lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Entonces, tuvimos la fortuna de ser invitadas por la Asociación Andaluza de Monta al Amazona en Sevilla justamente
para el desfile de las Amazonas en la Feria de Sevilla. Yo creo que yo nunca había visto tantos caballos juntos. Fue impresionante. Pues la gente allá pues son muy sobrios y en México pues somos color y esa es la realidad. Entonces, entre 3,000 caballos íbamos 10 charras con vestidos de flores azules, ¿sabes? Fue maravilloso poder llevar a México a otro país, cargarla, tomar la bandera de México y además ver el amor con el que nos recibieron, con los que nos trataron. Siempre había un Viva México, un cielito lindo, un órale güey, fue una experiencia, fue un regalo de vida poder estar allá. Qué bonito. Wow, montar de lado, ¿no? O sea, mi abuela montaba de lado. Mi abuela era amazona. Sí, yo me acuerdo de ¡Wow! pequeña de que tenía su silla de montar en la casa. O sea, ya hacía muchos años que no había montado. Pero sí, sí, debe ser complicadísimo, ¿no? Pues la cuestión del equilibrio. Es, es complicado, sí, porque además, al final, pues hay una parte que se queda, por así decirlo, sorda en la comunicación entre el jinete y el caballo, que es toda la parte derecha, ¿no? O sea, cuando trabajamos Claro. a horcajadas o a dos piernas, pues al final hay un contacto de todo mi cuerpo con el caballo que justo enlaza mis manos con sus manos, mi cadera con su anca, etcétera, etcétera. Entonces, sí, de alguna manera nos quedamos un poco sordos de un lado, donde nos exige justamente el buscar las herramientas para lograr esa comunicación donde ya no hay un contacto real. Entonces, bueno, es un proceso sí de trasladar ese lenguaje de dos piernas a luego a uno y entonces el equilibrio, pero además en México pues usamos vestidos zampones que abajo traen unas faldillas que además están más duras y ¿sabes? Es toda una ciencia y todo un arte. Sí, 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 sí. Sí, a ver, yo he visto vídeos que has colgado y que me has enseñado. Y bueno, a ver, los trajes son espectaculares, ¿no? Sí, Y sí. piensas, ¿cómo puedes montar con todo eso? Porque es como estar dentro de una burbuja y Así, tener contacto con el caballo encima. sí, sí. Al final, sí es una obra de arte y además todo lo que usamos es hecho a mano por artesanos mexicanos, todo, las monturas, los Wow. trajes, los bordados, los sombreros, o sea, conlleva toda una ideología mexicana y, o sea, justo por eso el charro es como esta representación de México ante el mundo, porque no solo es el de a caballo, porque también está la artesana que bordó las flores de colores, porque el que hizo el sombrero, todos nuestros aperos o los arreos también son una obra maestra. Entonces, pues eso somos los mexicanos. Pues qué bonito, ¿no? O sea, realmente tener esta afición por mantener la cultura y sobre todo el caballo. O sea, Sí, México es un país que adora a los caballos. sí, Eso doy fe porque, o sea, vas por los pueblos y la gente aún va a caballo. Yo me sí. acuerdo en Etzatlán una vez de ver un jinete con su caballo, o sea, estamos hablando de un pueblo, la casa del pueblo, y de entrar, de agacharse y entrar con el caballo. Yo supongo que pasaría por el salón, ¿no? El comedor con su caballo hasta el final, ¿no? O sea, hasta ese punto. Es magnífico, es Sí, magnífico. sí es. ¿Y qué ha supuesto el caballo para ti, Mariana? Aparte de todo. Exacto, lo dijiste. Es un todo. Es, es, es mi espejo, o sea, es mi compañero, es mi confidente, es mi maestro, eh, es mi guía, es mi jalaorejas, sí es, o sea, Jalaorejas, descríbenos. Ah, ok, vale. como un pórtate bien, por ahí no es, ten Ajá. cuidado, Mm. ajá, sí. O sea, es mi compañero y es también mucho el motor de mi vida. O sea, porque justo en este proceso que te hablaba de ser jinete, a lo mejor no la mejor jinete y ahora una jinete más consciente, pues también he intentado o estoy trabajando
por modificar o transformar mi metro cuadrado, ¿no? O sea, que la gente que está alrededor de mí sea más consciente del trato del caballo, del no es una herramienta, es tu compañero, del cuidado, del manejo del caballo. O sea, desde mi trinchera, también como hacer un mundo mejor, pues no solo para el humano, sino también para el caballo. Claro, claro, claro. Y antes decías que, espera, que entra un mensaje de María, que es tu comadre en el módulo de caballos. Ella es la que hace la formación en España y en Francia. Dice, me encantaría poder aprender más sobre todo lo relacionado con los caballos en México. Yo también aprendí a montar al Amazonas en Gales. Ahora creo que me caería. Yo creo que no, pero María, esta es tu casa. O sea, la verdad es que tenemos en México mucho por compartir y mucho por seguir aprendiendo. Entonces, todo suma. Sí, os vais a conocer seguro, Sí, presencialmente, porque virtualmente ya nos sí, conocemos. Sí, exactamente. sí, sí. Bueno, y me estabas diciendo que el caballo para ti ha sido un todo, ¿no? Sí, sí lo es. También ha marcado las etapas personales. O sea, cuando yo me divorcié, o sea, el caballo me puso una sacudida de aquellas, como en esta parte de reiniciar, y entiendo, pues que a lo mejor es la forma en la que yo puedo entender a la vida cuando me habla a través del caballo. A lo mejor me mandó señales por otros lados que yo no las vi o no les hice caso, y entonces, o sea, como que ya la vida encontró que con el caballo me puede dar los mensajes muy claros para que yo los entienda. Sí. Y luego tuviste una caída que de alguna manera hiciste un clic, ¿no? Personal en tu vida. Sí. Fue un antes y un después, justamente en ese momento. O sea, yo durante mi matrimonio, muchos años me alejé del caballo, pues porque de repente se vuelven como temas familiares, ¿no? O sea, Mm, mm, pues quien no es de a caballo es también un poco complicado entender lo que sucede dentro de la cabeza de alguien que sí es de a caballo. Y claro. entonces bueno, varios años yo me alejé del mundo del caballo, un poco dejé de ser para estar. Y pues cuando al final del día eso no funciona, vivíamos en otro estado, regresamos, yo me regresé con mi hijo a vivir a Aguascalientes, y en la parte de qué voy a hacer ahora, pues fue un regreso al caballo. Y entonces fui a montar unos caballos para ver si unas niñas les servía, ¿verdad? Y que me cae encima el caballo. O sea, en cuanto yo me estaba subiendo, el caballo se paró de manos y se aventó hacia atrás. Mm, Yo pues caí inconsciente porque además no recuerdo más que estarme subiendo y ya no recuerdo nada más. Fue un golpe súper fuerte, me mandaron al hospital inconsciente con muchas diosidencias, dice mi mamá, porque mi papá me encontró en la carretera cuando me estaban subiendo en la ambulancia y así. Y en mi recuperación, una gran amiga llegó y me regaló un libro que se llama Sanadores del Alma. Y entonces cuando yo lo leo, ese libro de Tanya Netcher, donde ella habla de un accidente que tiene ella y que le hace hacerse sus preguntas correctas, los para qué sucedieron, ¿no? Cuando yo leo ese libro, claro, empezó mi introspección de, ok, no es un por qué, sino un para qué me pasó, qué es lo que estoy viviendo, qué sigue. Y entonces empezó un proceso muy fuerte, pues porque emocionalmente no estaba al 100 y físicamente menos. claro, claro. Entonces, o sea, ese libro me transformó mi percepción de lo que yo estaba viviendo, me hizo replantearme mis preguntas y empezar ahora sí a encontrar respuestas. Con el tiempo también otra amiga llega y me dice, oye, va a venir una señora que no sé qué hace con caballos, ¿quieres ir? Vamos. Y cuando llegué, la mujer de la portada de mi libro estaba enfrente de mí y yo lloraba y lloraba y Wow. decía, Dios, ajá. Y bueno, pues fui su paciente durante más de 2 años, o sea, en mi proceso muy personal, hasta que un día me dijo, Mariana, ¿y por qué no te preparas tú? Digo, tú tienes el gusto de conocer a Tanya,
Y pues Sí, Tanya, o sea, Tanya es como angelical, sí, ¿sabes? es una mujer impresionante, sí, sí, Impresionante. Y lo sí. que proyecta es impresionante. Entonces yo le decía, claro que no, Tanya. O sea, tú eres paz y como que yo soy fuego y yo así, y tú así. Y me decía, pero eres tú, Mariana. O sea, qué bueno que no eres yo. Me dijo, Claro, eres tú. Y entonces en ese tú, pues puedes hacer muchas cosas. Y entonces empezó ahí mi formación en el aprendizaje asistido con caballos. En ese inter, yo me acuerdo perfecto que tú viniste a México y yo escribí a preguntar, pues, ¿qué onda? Cuando me mandaron la información, primero con mujeres que corren con caballos, que el nombre a mí, bueno, me explotó la cabeza, pues, además en ese proceso, ¿no? Pero económicamente mi situación, pues, ni física, ni mental, ni económica, no me daba para más. Entonces, la verdad es que yo dejé equilibrio como en un pin lejano, pero quedó el pin puesto. Y entonces terminó mi certificación con Tanya, que sí me tardé también como 2 años en completar todo el proceso con prácticas y todo eso. Yo no tenía manada de caballos, o sea, yo tenía un caballo. Entonces, pues buscaba quien me prestara, no estaba fácil porque los caballos no saben estar juntos, sueltos, tristemente. Me costó mucho trabajo, fue un proceso, pues bueno, pues como son los procesos personales, ¿no? O sea, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha tenacidad. Y luego lo logré. Y la verdad es que me transformó mi vida en todos los sentidos. Y luego volvió a aparecer equilibrio. Y yo dije, ahora sí. Y que se cancela, porque fue pandemia, creo. sí, Sí. sí. Y yo así, yo decía, es que no puede ser. Y cuando me dijeron, pero el próximo año, me acuerdo que hablé con Fer, yo no tenía el gusto de conocerla, ahora somos grandes amigas y la quiero con todo mi corazón. Y me acuerdo que le dije, Fer, me dijo, en un año, le dije, ¿me das permiso de irte pagando desde ahorita? Y me dijo, claro. Me dijo, y si te falta al final, yo te presto y me sigues pagando. Y ese fue como el empujón que yo necesitaba, porque ya en mi proceso necesitaba como reestructurar, como volver a exprimir, como volver a mi centro, a mí. Y entonces empezó como ese camino de decir, no manches, ya va a ser ahora sí. Empezó la formación teórica que a mí me volaba la cabeza cada clase. Cada clase era un wow. No, pues no, no sabía nada. O sea, me sentía cada clase me sentía más ignorante y me apasionaba más esperar la siguiente clase hasta que llegó la parte presencial, donde lo que yo pueda decir se puede quedar muy corto. Exprimí hasta la médula espinal cada día, todos los días de todo el mes, hasta regresar a mí así como yo soy. Has dicho una cosa atrás que me ha impactado. Has dicho, dejé de ser para estar. Sí, dejé de ser y creo que, o sea, yo no visualizo hoy una Mariana sin caballos. O sea, no la puedo ni siquiera imaginar. No, yo Y tampoco. viví, claro, o sea, y fui una Mariana sin caballos durante a lo mejor 4 o 5 años. Mm. Pues, pues no, yo creo que al final un día uno abre la puerta del closet y se me vino la Mariana encima que dijo, no más. O sea, no, no es así, ¿no? Y pues regresé a mí. Qué bueno, me ha encantado esa frase porque es muy profunda. Dejar de ser para estar, ¿no? Para Sí, complacer a los demás, para hacer lo que se espera de uno, lo que los demás creen que tú deberías de hacer, bla, bla, sí. bla, ¿no? Y Es a una veces frase el regreso poderosa es, y muy dolorosa. O sí, sea, sí, duele mucho y yo creo que justo para salir de ese dolor, pues tenía que venir algo súper fuerte, porque lo que te decía, a lo mejor la vida sí me puso señales enfrente y yo no las vi, hasta que el caballo me cayó encima, literal, de decir, güey,
aquí Ya, estoy. ya, Ajá, sí, sí. sí, sí. Y después de todo eso, de tu caída, de conocer a Tania, que, bueno, ya lo sabes tú, que Tania es una mujer impresionante y yo me enamoré de ella en el minuto uno que la conocí Ajá, hace 2 años en México. Ahora ya es una gran amiga, es una mujer que amo profundamente y su libro es una maravilla, Sanadores del Alma, apuntarlo, de Tanya sí. Nechler, porque vale la pena, es un libro maravilloso. Después de todo eso, después de pasar por Equilibri, por Tanya, por Talia, ¿qué pasa? Pues pasa que yo creo que hago un mix de todo eso para ser Mariana, porque en mí hay una esencia de Mariana con un mix de lo que yo pude absorber y aprender y empatizar con Tanya, y luego esta parte más rígida y más lineal que fue Equilibri, o sea, de ser, me enseñaste a ser impecable con mis palabras. Y Soy un todavía poco pesada con eso, sí. yo lo sé, pero hace poco tuve la fortuna, yo creo que me hubiera graduado de doctorado en una sesión donde de verdad fui impecable con mis palabras, fui profesional, era una sesión que yo no quería dar a manera personal y fui profesional y cuando salí dije, uff, cuidé cada palabra, cada pregunta poderosa, ¿sabes? Esa parte justo le puso una línea, o sea, porque yo te lo dije, son tan iguales y tan diferentes Tanya y tú, pero entonces en mí, en Mariana, en Cuicacali, que es mi sueño o mi proyecto, o sea, se mezclan todo esto que yo he vivido, he aprendido, he trabajado, y entonces, pues sí, hice el mix de lo que yo soy sin dejar de ser. O sea, sin Claro, duda, esa es Mariana, ¿no? claro. ¿Y cómo implementas todo esto en tu entrenamiento de escaramuzas? Bueno, cuando entendí que el caballo hablaba, aprendí a callarme para escucharlo, que creo que es una de las grandes lecciones. Un día me dijo una niña, es que tú hablas caballo. Y pues casi relincho, ¿no? Y me decía, es que tú hablas con los caballos, y me quedé en la reflexión y la verdad es que aprendí a escucharlos en todos los sentidos. O sea, yo veo un caballo y de verdad yo escucho al caballo. No te sé decir, ay, le duele, ya sabes, la casco derecho, no lo sé, pero Ya, sé que algo le duele y que algo no está bien y que algo me quiere decir, y entonces pongo esa precaución. Y entonces, como entrenadora, pues también entendí, por ejemplo, nosotros hacemos diferentes ejercicios en esta coreografía. Y en un ejercicio a lo mejor el caballo pues le da miedo y no entra. Hace muchos años me hubiera subido al caballo y ahora entras para que sepas quién manda, claro, claro. porque sí lo hice, no me Y es como te enorgullezco, pero enseñaron a ti, claro, es claro, como te es mi enseñaron. historia. Y ahora primero trabajo con el miedo de la jinete, porque el miedo proviene del jinete. Vaya, sí hay casos donde claro que el caballo se asustó con la bolsa que voló, Sí, ¿no? O sí, con sí, el sí, charco, claro sí, que sí, pero normalmente en el trabajo que yo hago, todos esos miedos o esas resistencias del caballo tienen que ver con la jinete. Entonces, cuando entendí eso y me puse a trabajar con la de arriba, transformó el movimiento del de abajo, y entonces cambió por completo mi forma de entrenar los equipos. ya. Entonces, ya no era en la forma tradicional, y pues la verdad es que orgullosamente te puedo decir que he sido campeona nacional 3 años con mis alumnitas, entre 8 y Olé, 10 años. Claro, yo decía, claro que sí, o sea, no es solo lo romántico de lo que mucha gente puede verlo. Estoy sí, dando resultados deportivos contra todo México, gané 2 veces el nacional. Entonces, sí funciona. Y entonces sí hay un binomio real
donde el Claro. caballo siente al jinete. Yo siempre les digo que yo no quiero caballos automáticos, porque en la charrería se oye mucho, es que es automático, Mm, pero yo no quiero un caballo que le piques play. O sea, claro, yo les digo siempre, quiero un caballo que sienta y un jinete que piense. Y al claro, revés, un caballo que piense y un jinete que sienta. Y entonces, claro. pues hacemos el vínculo y trabajamos. Entonces, o sea, ha sido una transformación maravillosa. Soy súper feliz en lo que hago, porque veo también esos procesos de aprendizaje entre jinete y caballo, que a lo mejor me tarda un poquito más, pero después batallo menos para llegar. Claro, es invertir tiempo, ¿no? Bueno, ya sabes que yo siempre hablo del tiempo caballo, que no tiene nada que Siempre. ver con el tiempo humano, ¿no? Así es, exacto. Y las niñas que hacen esto contigo, o sea, tu equipo, ¿qué edad tienen? Porque son súper chiquitas muchas, Son ¿no? súper chiquitas. Tengo, fíjate, en la charrería se dividen por categorías. Las más chiquititas son las dientes de leche. Ajá, entre 6 y 8 años. O Wow. sea, todas están chimuelas, a todas les están faltando los dientes. Y luego o sea, los equipos con los que he trabajado más, que yo creo que es como mi área más fuerte, es el infantil A, que es entre los 9 y los 11 años más o menos. Para mí es mi grupo favorito. Eh, Soy muy didáctica para trabajar con niñas. Amo trabajar con niñas. Yo creo que les robo su energía. Juego con ellas, me gusta ver los procesos, o sea, como esta plastilina que vas moldeando y que muy fácilmente ves los resultados lindos. Sí son muy chiquitinas, y además ver miniaturas así, pues en caballos de 450 kilos trabajando, Claro, y claro. sí, Sí, porque yo maravilloso. me revierto otra vez a los vídeos, ¿no? Y en realidad, bueno, ves una cabecita, mucha ropa y un caballo enorme, ¿no? O sea, ves un sombrero, un vestido y el caballo, porque luego la niña ni se ve. Sí, sí, Exacto, sí, sí. exacto. Y no paras de trabajar, o sea, prácticamente todos los fines de semana estás trabajando, viajas un montón. Sí. Sí, viajo, o sea, yo tengo mi casa, que es su casa de todos ustedes, aquí en Aguascalientes, México, que es el mero centro del país. Pero en realidad, por semana estoy, yo creo que solo 3 días a la semana, porque ya no tengo equipos aquí. O sea, antes tenía equipos que entrenaba aquí, entonces pasaba más tiempo. Ahorita estoy más en la frontera con Estados Unidos, en el norte de México, con los equipos de allá. Entonces todas las semanas viajo al centro del país, hacia cerca de Ciudad de México, todo con caballos, o sea, todo tiene que ver con caballos, o sea, dando el coaching, doy clínicas de monta y aparte, pues entrenando equipos de escaramuza, así que puro caballo. Caramba. Y también vas Sí. a Estados Unidos a hacer Voy a Estados competiciones, ¿no? Unidos o sea, con toda la parte del mexicano que vive en el extranjero. Ellos han, pues, retomado y se abrazan con todas las fuerzas, pues, a la raíz, ¿no? Al origen. Y entonces muchos son migrantes, con hijos de migrantes, pero que practican la charrería del otro lado. Entonces también es maravilloso poder recordarles, o sea, y que forman parte de esta tierra, Claro, y es maravilloso, sí. claro, claro, claro. Y cuando haces coaching con caballos, ¿qué tipo de público te viene? Mira, tengo dos áreas como principales. La primera son las sesiones individuales. Bueno, ahorita te voy a confesar algo, me vas a felicitar, o no sé, pero desde que yo me certifiqué con Tanya, siempre fueron sesiones individuales. O sea, en pandemia, bueno, creo que fue cuando más trabajé, cuando más creció este sueño que es mi empresa de Cuicacali. En Ciudad de México yo creo que iba cada 3 semanas y daba 3 días de 8 sesiones diarias, porque la Wow. gente se estaba volviendo loca en la gran Sí, ciudad, ¿no? sí, sí. Y luego, o sea, ese fue como un espacio, creo yo,
que en algún momento se volvió como mi zona de confort. O sea, las sesiones individuales me gustan muchísimo. Creo que me muevo bien en la sesión individual, o sea, entiendo muy bien y esta parte. Y después cuando inicio con las clínicas de monta, que son clínicas de 3 días, donde en realidad regresamos como a los básicos de cómo mover al caballo, justamente poniendo ese sello que es Mariana, el tercer día metí un taller de coaching con 3 o 4 actividades de liderazgo, de trabajo en equipo, de objetivos, de identificación de miedos. Y la verdad es que ese ha sido, creo yo, el sello de Cuicacali, porque clínicas de monta hay muchas, grandes jinetes, grandes maestros, hay muchísimos, pero mi clínica es integral, o sea, no solo es la parte técnica de la monta, sino la parte pues emocional e individual e intelectual, porque si un jinete, por ejemplo, no se siente merecedor, pues claro que se lleva al equipo entre las patas y no Claro, llegan al objetivo. Entonces, claro. esa parte ha sido como maravillosa poder conocer a los jinetes a través de sus caballos y aparte en este taller de coaching que estuvo increíble. Ese ha sido como mis dos fuertes durante todo este tiempo. Y ahora en diciembre me inauguré en mis primeros talleres que diseñé. Estaba Bueno, súper nerviosa. Obviamente la vida también me sacó de mi zona de confort y entonces dije, a ver, Mariana, tengo una casa muy, muy linda, que es la casa de todos ustedes. Aquí tengo a mis caballos, con una pista de buen tamaño, con un jardín donde los caballos puedan andar sueltos. ¿Qué te falta? Y claro, pues me faltaba valor, esa es la realidad. Y me senté a diseñar por primera vez como taller completamente mío, saqué mi manual de equilibrio, saqué mi tarot del caballo de revelaciones equinas y armé un taller con miedo. Rodrigo me ayudó a armarlo y a darlo, mi hijo, lo qué cual, bueno, bueno. fue la cereza del pastel, porque, mamá, observaste no sé qué, y si me está viendo, un día, yo sé. O sea, empezó a desarrollar su ojo, sus observaciones y fue un éxito. Y entonces, a los 15 días, armamos otro taller que también fue un éxito. Y fue así como el orgullo de decir, es que sí puedo también dar talleres y fue Claro que sí, maravilloso. claro que sí. Además, hace 2 años, en el primer congreso de Taña, el espíritu del caballo, hiciste grupo. O sea, y tu ponencia fue con un Sí. grupo. Pero lloré la mitad del... Estaba muy nerviosa, muy emocionada, sí, pero, o sea, sí, pero además, bueno, en ese congreso, para quien no lo sabe, pues estaban mis dos maestras ahí conmigo. Fue, uff, o sea, de veras, yo creo que ni cuando me titulé en mi examen profesional con los sinodales estaba tan nerviosa como ese día, como pues obviamente con esta expectativa de un público, la mayoría conocedor, con tener a mis dos maestras enfrente, o sea, eran como mis sinodales, pues no sé, el miedo pues a decepcionar, eso yo creo que era parte de lo que yo traía. Y me acuerdo que cuando terminé, así llegaste y me abrazaste y ese abrazo me lo dijo todo y entonces estuvo increíble. Bueno, ¿y qué te dijimos? Justamente eso, que Sí. había sido maravilloso, una ponencia Sí. fantástica, claro que sí. Sí, claro, porque, pero además fue ya como en la técnica de Mariana, o sea, no era equilibrio, no era Claro, revelaciones equinas, no, no, eras sí, tú. ajá, la mezcla de dos, pero, o sea, esa parte de decir, bueno, pues esto soy realmente, porque yo a ti te puedo decir qué hago y deshago, pero ya llevarlo a cabo enfrente de ustedes. Entonces sí, recibí abrazos increíbles y palabras maravillosas que le dieron como más sentido y le dieron más valor, justamente pues porque ustedes dos son mis maestras, o sea, son parte de mi ejemplo, de mis parteaguas en mi camino, y entonces tenerlas juntas
Además éramos parte del mismo bloque de ponentes que yo decía, wow, sí, regalo de vida. Y una cosa, Mariana, que siempre me ha tenido curiosidad, o sea, tú eres arqueóloga. Soy arqueóloga de profesión, sí. ¿Y eso? Sí, Cuéntanos. mira, siempre fui una mujer súper rebelde, desde niña, es más, hace poco cumplí años 49 y me platicó mi mamá como las horas previas a que yo naciera y creo que desde entonces, bueno, ya, o sea, había como mucha intensidad y etcétera, ¿no? Siempre fui muy rebelde y de niña súper rebelde, berrinchuda, chillona, peleonera, con todo el mundo me peleaba, niños y niñas en la escuela, pues la adolescencia muy complicada. En la adolescencia, mi mamá es como más esotérica, o sea, ¿no? La energía y las pirámides y que si los marcianos y que si todo eso, y yo nunca lo he sido. Y entonces me acuerdo que ya estando yo en la prepa, pues en el qué vas a estudiar, qué vas a estudiar, qué vas a estudiar, pues todas las orientaciones profesionales decían que leyes, pues claro, yo era repelionera, bueno, sigo siendo un poco más moderada, este, y como que por algún momento dije, pues sí, ¿no? O sea, claro, pero la verdad es que yo estaba buscando una carrera que no existiera aquí en Aguascalientes. O sea, yo sentía que Aguascalientes me quedaba chiquito y quería ir a comerme el mundo. Entonces yo decía, no manches, es que si elijo una carrera que hay en Aguascalientes no me van a dejar irme. Claro, O claro. sea, y más tan mal que me portaba yo. Entonces, un día estando en la prepa, llegaron de una universidad a darnos folletos y a mí me dieron el folleto de arqueología. Pero así, yo creo que así como de diablito, dije, esta es. Este, Esta es la correcta porque aquí en Aguascalientes no hay forma, o sea, no hay quien me detenga. Como un mes antes fuimos a unas pirámides, por cierto, y mi mamá así de, vamos a tomar la energía y yo, ya sabes, ojos de así, ay, sí. Y yo me fui a sentar por allá y me puse a platicar con el guardia de seguridad de la zona arqueológica y pues padre, ¿no? Entonces ese día que llegué con mi mamá le dije, ma, ya sé que quiero estudiar. Y así que, y yo, arqueología. Claro que mi mamá me dijo, ¿de qué estás hablando, Mariana? O sea, hace un mes fuiste de malas, no querías ir, te enojaste. Y yo, pues ahora ya quiero. Y entonces me dijo, bueno, vamos a ver opciones. Fuimos a recorrer las diferentes escuelas. Pues la mejor escuela era la de la Ciudad de México, que bueno, Ciudad de México es un monstruo de ciudad y les sí, estoy diciendo que yo vivo en una ciudad de las más pequeñitas de México, pero la verdad yo, o sea, también fue como, bueno, si ya es real, pues vamos a la mejor escuela de la que pertenece el Instituto de Antropología, donde todos los investigadores están en esa escuela y te llevan a proyectos. Y entré ahí y ¿qué crees que sí era? Me enamoré de la arqueología. Me enamoré, tuve la fortuna desde el primer semestre de estudiar, o sea, a los 18 años, me eligieron para ir a diferentes zonas arqueológicas a hacer excavaciones wow, qué y bonito. ¡buah! Pues no, claro, o sea, yo decía, la historia yo la puedo tocar, o sea, yo Sí, puedo sí, sí, tocar sí. un pedazo de cerámica que tiene 1500 años y que lo estoy viendo por primera vez y esa parte me voló la cabeza, estuve en el área maya, o sea, Wow, descubriendo zonas que nunca se habían trabajado antes. Tuve la fortuna de trabajar en Oaxaca, en Michoacán, que son los estados de más población indígena y donde obviamente hay más zonas arqueológicas, pues tuve la fortuna de vivir ahí, de trabajar en colecciones de museos maravillosos. O sea, la arqueología en realidad es mi otra pasión, pero regresando al caballo, cuando me divorcio y me regreso a vivir a Aguascalientes, o sea, en Morelia donde vivíamos yo trabajaba en el museo. La verdad es que pues mi hijo estaba muy chiquitillo, tenía 2 años y medio, entonces yo decía, es que meterme a trabajar de lleno a una oficina, pues implica 8 horas de trabajo. claro, Y yo no quiero dejar a mi hijo 8 horas, o sea, claro, sí claro. iba a la guardería o a la escuelita, pero no 8 horas. Y entonces ahí es cuando resurge la otra pasión y aparece
el caballo, pero la arqueología me vibra mi corazón, me pone la piel de gallina, me emociona hablar de arqueología. Tengo un proyecto de arqueología para niños maravilloso. Wow, También en esta parte, pues es que al igual que la charrería, es la identidad del mexicano. O sea, habla de nuestra historia, de quiénes somos, claro. de dónde venimos. Entonces, pues bueno, esa soy yo. Que no es poco. No, no, que eres No, una mujer impresionante, Mariana. Ya, de gracias, verdad. Talia. Gracias. Y con todo esto, o sea, todo lo que has vivido, eh, lo, lo que tienes entre manos ahora, ¿cuál es tu proyecto futuro? O sea, hacia dónde quieres ir? Quiero, sueño y lo voy a hacer. O sea, con Cuicacali, que es la empresa. O sea, yo quiero seguir dando talleres. O sea, me veo a futuro dando sesiones de coaching, dando talleres en un espacio propio, o sea, donde yo ya no tenga que viajar, que la gente venga a mí. A lo mejor sí, ahí humildemente como Lucy Riz, poder viajar por el mundo dando clínicas, Ajá, pero teniendo mi espacio propio donde pueda tener mis caballos, donde la gente pueda venir a aprender, donde pueda tener también a lo mejor para un retiro de caballos, pues porque la gente no sabe retirarlos como se merecen los caballos, entonces me encantaría un espacio así, así es como me veo. No me veo entrenando escaramuzas más grande, no, o sea, claro. sí estoy trabajando justo como por crecer ese sueño donde sí me veo a los 60, a los 70, a los 80 y me acuerdo y yo como tú quiero que el día que me vaya sea un ¿y eso qué te hizo sentir? y volé. Ajá, sí, así. Qué bonito. Sí, pues a ver si lo conseguimos. A ver si lo conseguimos. Ojalá, Dejar ojalá, esta pero bueno, experiencia humana claro, trabajando en lo que es nuestra pasión, ¿no? Porque sí, el otro día hablando con Tere Michelena, ¿no? Hablábamos de eso, de que mm, primero el lujo que es trabajar lo que es tu pasión. Somos o sea, tenemos una suerte tremenda. ¿Qué le recomendarías tú a la gente para poder trabajar en algo que sea su pasión, sea caballos o sea lo que sea? claro. Yo creo, o sea, que hay que creer, o sea, que es posible, porque sí es posible, o sea, sí sucede. Mm, No es fácil, no. Hay que trabajarle, sí, pero yo creo que el creerlo lo crea. mm, Y yo de verdad he sido como un ejemplo tangible de eso, de que sí sucede, de que sí llegas, de que sí lo haces. O sea, yo un día soñé con una camioneta roja con determinado dinero que era lo que yo tenía y llegó mi camioneta roja que costaba lo que yo tenía. O sea, y ese es el ejemplo más tangible, pues, o sea, más, y si quieres material. sí, 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 sí. Pero, pero cuando hoy me dice la gente, es que del caballo no se vive, sí se vive. Sí, Sí, se vive y sí, sucede y se vive sí, bien. Hay que trabajar claro. y sí hay que sacrificar muchísimas cosas porque, bueno, esa es la parte no romántica de nuestras carreras, Mm, del viajar mucho. O sea, sí hay mucho sacrificio, durante mucho tiempo tuve el remordimiento del el tiempo con mi hijo, o sea, de mi papel como mamá, de si viajé tanto, de si él se sintió abandonado, de si, o sea, y a lo mejor es un suspiro que aún queda en el alma, ¿no? De los momentos no compartidos, toda, pues hoy peor, porque además ya ni vive aquí, o la reunión familiar o mi vida social o mis amigas y yo siempre es, no, es que no estoy y no estoy, lo vale, lo vale. Soy feliz, muy feliz, pero sí, hay que sacrificar cosas y hay que estarlo consciente de eso porque no es que valga la pena, sí, sí, vale sí, la sí, sí. vida entera. Vale la vida. Sí, Sí, sí sucede, pero hay que creer. sí, sí, sí.
Mira, veo ahora que se ha unido Espíritu del Caballo. No sé si estás ahí, Tania, pero acabamos de echarte un montón de Sí, piropos. exacto, exacto, exacto. Hemos dicho lo mucho que te queremos y la gran mujer que eres. Y por cierto, para todos los que estáis aquí escuchando, el 13, 14 y 15 de noviembre es el tercer congreso del Espíritu del Caballo en Guadalajara. No sé exactamente dónde, pero ahí está. Exacto. Ahí, mirar en el Instagram. Creo que te dejemos. Ahí está. Sí, sí, un vecino que me llama, ya le Ah, llamaré después. Sí. Pues, y para empezar a trabajar en lo que es tu pasión y eso, si es con caballos, ¿qué puedes recomendar a la gente? yo creo, bueno, hay personas que se acercan y me preguntan, por ejemplo, que si yo hago certificaciones. La verdad, no. A lo mejor algún día. Todavía no sé si quiero, la verdad, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que yo aún no me siento preparada para hacerlo, o sea, para yo decir, yo preparo y certifico gente, la verdad es que no, pero creo que eso sería el número uno, el acercarse para prepararse con personas profesionales, porque creo que ahorita este mundo del caballo y más la parte, pues que si el aprendizaje o el coaching o las constelaciones o como le quieran llamar o las limpias con caballos están de moda. Mm, Yo he visto certificaciones de 3 días, mm, de 6 horas, que me parece más allá de antiético y antiprofesional, se me hace súper irresponsable, porque y al final del peligroso, día, claro, peligroso. estamos trabajando pues con la parte emocional de las personas que no es poca cosa, Oh, con procesos que no son poca cosa. sí, Entonces, o sea, creo que la recomendación sería esa, como el uno, el acercarse a alguien que te enseñe a manejar el caballo sí, desde piso, porque, híjole, ahí vienen los accidentes. Y el número dos, con personas profesionales que te enseñen a ser un profesional dentro de la pista y en coherencia fuera de la pista. Creo que las dos certificaciones, no puedo hablar de las demás porque no las he tomado, pero las dos que yo tomé, que fue Revelaciones Equinas y Equilibri, justo primero fue un proceso individual, personal, o sea, como alinearte tú para después poder trabajar y acompañar los procesos hacia afuera, pero primero es hacia adentro. Y es hacia adentro con toda la responsabilidad que eso implica para después ir hacia afuera y poder acompañar desde una manera súper neutra, porque también en este proceso de repente yo me doy cuenta que luego, pues yo toco mi herida, ¿no? Pero sí. pues no es mi herida. Y tengo una piedra en la entrada de mi pista que me recuerda que no es mi piedra, ni la cargo, ni me la quedo, porque sí sucede. Entonces, o sea, no se trata de que vengan a pedir un consejo, porque nosotros no damos consejos, sino de Sí, sí, sí. acompañar ese proceso, pero se necesita ser súper profesional. Ese sería como el consejo más grande y más importante que, que si alguien quiere, bienvenido, pero ser profesional. Sí, sí, desde luego. Sí, lo que has dicho tú, ¿no? O sea, formaciones cortas, yo les llamo tapas. O sea, ¿sabes? Sí, Las tapas en España, que son cositas chiquititas, que saben muy bien, ajá, pero se va enseguida. O sea, no es algo que no se queda, ¿no? Entonces, si así quieres es. trabajar al servicio de las personas es importantísimo, la preparación propia y la educación continuada también, o sea, Sí, seguirse formando constantemente. sí, sí. Sí, sí. Sí, sin duda, porque, o sea, yo te decía, cuando uno cree que ya está llegando, o sea, pues llegaste a la esquina y cuando das vuelta en la esquina te das cuenta que el camino es Sigue. larguísimo y hay que seguir aprendiendo, la verdad. Sí, 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 sí. Voy a mirar, voy a hacer un poco de mirada Sí, aquí, a ver si hay... eh, Tere, que dice saludos para las dos, un abrazo grande, Mariana. gracias. Wormilo
zootecnia, ¿no? Dice, me voy con muchas esperanzas de que sí se puede cumplir los sueños. Así que algún día seré tu alumna, Natalia, cuando tú quieras. O sea, si estás en México, Exacto. yo voy a estar con la formación y con Mariana también en la formación del 17 de noviembre hasta el 14 de diciembre. Sí, nuestras formaciones son largas, pero es que Sí, para enseñar todo lo que hay que invertir tiempo. sí, sí. Pues no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, algo más. Tania dice hola. Iliana también, saludos. Canal del Caballo dice, de Chile, un abrazo tremendo. Y hola. Ricardo, con él estuvimos las charlas en Chile en el 2019 y Ah, también tiene proyecto de puro caballo que está increíble, las cabalgatas por el mundo a caballo y ajá. wow, Saludos, Ricardo. qué bueno. Y tu hijo dice, te amo, mamá, estoy orgulloso de ti, Mi Rodrigo. amor, te amo, mi niño. Y María dice, lo dicho, tengo muchas ganas de conocerte. Y también Canal del Caballo, también me sano. Muy bien, espíritu de Ah, caballo. te voy a contar su anécdota. Fuimos a la Patagonia chilena y íbamos como en un proyecto de conocer y toda esta parte y había una manada de caballos salvajes en una pradera. Y Mariana la necia, la terca, se quería acercar a los caballos. Y estuve todo un día así, me acercaba y me acercaba y me acercaba y pues no los podía tocar, o sea, pues no, ¿no? Estaban, pero era una llanura así divina con toda la cordillera detrás. Y estaba Ricardo y entonces, sin querer queriendo, me dice, explícame cómo es una sesión. Y claro que cuando empecé a explicar, pues la sesión inició. O Claro. sea, así, inevitablemente cuando volteé, yo hice la cara de, le dije, ya estás en sesión, los caballos ya están trabajando. Este, fue impresionante lo que sucedió porque además, él como en esta parte, digo, sí, tengo el permiso de contarlo, ¿eh? No crean que ando ventilando, porque lo he platicado. Yo le empiezo a preguntar, ¿cuál eres tú? Y entonces me señala uno, o sea, había todos volteando para allá y uno volteando para allá, ¿no? Y señala uno de los de por allá. Y yo, bueno, y entonces en alguno de los ejercicios y le digo, pues acércate. Claro que pues también se acercó y no, pues los caballos no se iban. Y estábamos platicando y ese caballo que estaba volteando para el otro lado se le empezó a acercar hasta que le susurró al oído. Y hay una foto ahí. Claro que en ese momento voltea, le dije, ¿te das cuenta que el caballo que volteaba para allá es el... Y entonces me dice, bueno, es que te engañé. Ese era yo. Y yo, bueno, pues yo te la creí, pero el caballo no. Y entonces pues lo acarició y yo decía, wow, o sea, cómo un movimiento, como un trabajo de aquí adentro, el caballo lo percibe hasta así, que es teniendo una pradera de miles de hectáreas, ese caballo decidió venir. Y bueno, a raíz de ahí, pues cambiaron muchas cosas en su vida. El caballo volvió a tocar su corazón y fue maravilloso presenciar esa escena. Qué bonito, qué bonito. Pues Mariana, a ver, aquí hay alguno más. Mira, Espíritu del Caballo dice, el evento de Tania en nombre del caballo es en noviembre, el del Espíritu del Caballo será en septiembre en España. Es verdad, me había... Ah, Sí, es el nombre del exacto, caballo, el de Tania. exacto. Sí, 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 muy bien. Pues muchísimas gracias, Mariana. Ha sido una charla muy, muy bonita, como son todas las charlas que tenemos. Sí, Nos vemos prontito, nos vemos sí, en noviembre sí. y gracias, gracias por haber querido estar hoy en este espacio. Al contrario, gracias por desde antes de que nos conociéramos, por haber aparecido. Gracias por confiar en mí. Gracias por acompañarme, por invitarme a ser parte
de tu proyecto que es Equilibri. Para mí es un honor, es una bendición, es un regalo, es una responsabilidad también, que también me saca de mi zona de confort. Y gracias pues, por permitirme compartir pues el quién soy y seguro nos abrazamos pronto, Claro seguro. que sí. Gracias, Mariana. Sabes que te quiero Te un quiero montón. mucho, Talia, yo también te quiero y gracias a los que se conectaron. Sí, gracias a todos por estar. Ya sabéis que yo de tanto en cuanto voy subiendo todas las charlas a mi canal de YouTube. O sea que si hay alguna que no habéis visto o que os pueda interesar o que tenéis curiosidad, ahí las encontraréis. ¿Ok? Bueno, ¿Ok? buenas tardes y buenas noches Gracias. a todos. Chao. Chao, chao.